Doctor Palermo Merchán, permítame hacerle una entrevista en esta tarde. Gracias por la entrevista, señor Yair. Estamos a la orden. Doctor Palermo Merchán Pérez, a esta altura de su vida, ¿qué representa usted aquí en la Tierra? Muy buena su pregunta, mi estimado. Bueno, a esta altura, pues, prácticamente del partido, decimos así en términos generales, soy fundador y presidente de la Asociación Evangelística Internacional Palermo Merchán. También soy rector de la Universidad Cristiana de Guayaquil y también, por la misericordia del Señor, soy consultor en seguros generales y también soy justamente teniente coronel en Capellanía Internacional. Doctor Palermo, ¿cuál es su fuerte de trabajo ahora mismo? Bueno, mi fuerte trabajo ahora mismo es precisamente la evangelización. Siempre me he destacado, digamos, realizar campañas evangelísticas en coliseos, en estadios, en iglesias. Y los resultados han sido magníficos. Por ejemplo, Dios en su misericordia ha salvado las almas, ha sanado a los enfermos, ha enviado poderoso avivamiento, ha reconciliado matrimonios, ha soltado palabras proféticas y también pues he orado por los endemoniados, pues y muchos han quedado totalmente libres. Pero también pues en estos últimos años prácticamente me he dedicado a la academia. Como rector de la universidad pues soy la persona que administro, además de eso pues doy clases en la universidad, materias como por ejemplo derecho constitucional, derecho canónico, reglas parlamentarias, exégesis, apologética, homilética, hermenéutica, historia de la iglesia, escatología, etcétera, 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 mi estimado amigo. Doctor Palermo, hablemos de política. ¿Qué es la política para usted? Muy buena su pregunta, señor Yair. Bueno, el concepto de la política es el siguiente. La política es arte de gobernar. Gobernar a un pueblo, a una ciudad, a un país. Pero ocurre que justamente pues el político, ¿a quién gobierna? El político gobierna precisamente al pueblo. Porque precisamente el pueblo lo elige es para que justamente pues gobierne pues a su favor, mi estimado señor Yair. Además de eso pues a la política en toda extensión de la palabra es buena. Lo malo es cuando prácticamente se convierte en politiquería, que ya pasaría a ser de lo bueno a lo malo, mi estimado Yair. Doctor Merchán, ¿en cuántas elecciones nacionales ha sufragado en su país, Ecuador? Muy buena pregunta, señor Yair. Bueno, yo recuerdo que Ecuador entró ya en democracia en el año 80, ¿no? En los 80, y por primera vez tuve el privilegio de sufragar cuando en ese entonces era el candidato presidencial el abogado Jaime Rodríguez Aguilera. Luego vino pues Rodrigo Borja, pues más tarde León Flores Cordero, pues más tarde vino Sixto Lamallén, luego vino como candidato presidencial Abdalá Bucaram Ortiz, y precisamente pues después pues de que gobernara pues poco tiempo Abdalá Bucaram Ortiz, el Ecuador como nunca antes tuvo prácticamente 6 presidentes en 2 años, ¿no? El mundo entero se sorprendió en el sentido de que un país tan pequeño, tener 6 presidentes en 2 años, bueno, eso puede ocurrir acá en Ecuador, por supuesto, ¿no? Luego pues vino justamente a gobernar, o fue candidato presidencial prácticamente Rafael Correa, y luego pues vino a gobernar pues en nuestro país el señor Lenín Moreno. De pronto ese no es el orden, pero
Al menos estos son que yo recuerdo, digamos, como ciudadano ecuatoriano que fui, digamos, a sufragar, digamos, acá en mi país, mi estimado Yair. Doctor Palermo, ¿podría usted dar un diagnóstico del futuro presidente del Ecuador, periodo 2021-2024? Señor Yair, su pregunta es sumamente importante y hay que analizarla no solamente de forma, sino de fondo. Bueno, cualquier candidato a cualquier unidad, llámese a concejal, consejero, senador, diputado y presidente de la República, el candidato por lo menos debe cumplir con 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, el candidato tiene que tener carisma, lo que nosotros los académicos llamamos gracia, la gracia de Dios. Eso es fundamental para un candidato. Segundo, poder económico, para derrochar dinero pues a través de la radio, la televisión, los periódicos, digamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer requisito es tener una estructura partidista, lo que los políticos llaman comités barriales o jefaturas, digamos, provinciales o cantonales. Ahora bien, en las próximas elecciones acá en nuestro país, en Ecuador, prácticamente ya el Consejo Nacional Electoral ya calificó 16 candidatos. Ellos están en firme ya. Sin embargo, hay un candidato, me refiero al señor Álvaro Noboa, que si el Consejo Nacional Electoral actúa en derecho y aplica prácticamente jurisprudencia, prácticamente será el 17º candidato que corre para ser presidente del Ecuador. Muy bien, considero que prácticamente los 13 o 14 candidatos que van a participar como tal, justamente pues sencillamente lo que van es a hacer turismo. Quiero decirle, después a conocer pues, qué sé yo, cantones, pueblos, ciudades, provincias y por ende el Ecuador. Bueno, allí entre los 14 está allí pues el señor Almeida, que dicho sea de paso es pastor, mi respeto para él. Sin embargo, prácticamente pues ellos no tienen ninguna posibilidad, digamos, de llegar en este caso al visor presidencial. Para mi concepto, creo que hay 3 candidatos que tienen posibilidades de convertirse en presidente del Ecuador. Y vamos a enumerarlo, digamos, justamente por la edad. Primero, el señor Lasso. Segundo, el señor Pérez. Y tercero, el señor Arauz. Ahora bien, el señor Lasso, antes de inscribir su candidatura como candidato a la presidencia, justamente pues tenía una votación aceptable, estaba más o menos entre el 12 y el 15%. Sin embargo, pues después de la inscripción y ya a esta altura, digamos, del partido prácticamente ha descendido. Y creo que prácticamente las posibilidades, digamos, para mi concepto, son bastante remotas. El caso del señor Pérez, bueno, pues él prácticamente él mueve muchas personas de la sierra, ¿no? De la sierra ecuatoriana, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos realmente que los movimientos políticos en la sierra o indígenas están lamentablemente divididos. Y creo que sacará una buena cantidad de votos, pero de pronto, ¿no? De pronto puede entrar a la segunda vuelta. Con relación al señor Arauz, considerando de que es un hombre joven, un hombre académico con mucho conocimiento
en este caso, especialmente en economía, en sociología también. Y considerando prácticamente de que prácticamente lo puso el señor Rafael Correa, que dicho sea de paso, pues, siempre pues Correa se mantuvo con un 70% durante los 10 años que fue presidente. Creo que justamente esos votos van a ser endosados, digamos, a favor de justamente de Arauz, como fue endosado, digamos, cuando el señor Lenín Moreno fue candidato presidencial. Creo que para mí tiene más posibilidad, digamos, de entrar sin ningún problema, digamos, a la segunda vuelta. Ahora, en el caso, digamos, de Álvaro Noboa, si de pronto digamos, el Consejo lo califica, considero que tiene bastante posibilidad, digamos, de aspirar a la segunda vuelta, ya que primero justamente va a restar el voto al señor Lasso, y segundo, prácticamente pues creo que diría yo que también tiene de pronto una posibilidad, digamos, entrar a la segunda vuelta. Ahora bien, como acá en nuestro país, justamente pues dependiendo la cantidad de votos que saquen, si saca arriba del 50% hay una sola vuelta. Y si saca pues arriba digamos, menos del 50% hay una segunda vuelta. Creo que así como están las cosas, mi lectura es que de pronto puede haber dos finalistas. O Arauz y Noboa, o Arauz justamente Arauz a Pérez. Pero prácticamente yo creo que en la segunda vuelta pues se va a convertir como presidente, digamos, electo el señor Arauz. Ese es mi punto, digamos, de vista, mi estimado Yair Merchant. Ahora bien, con relación a estos análisis políticos, pues prácticamente poco he fallado, y lo digo con mucha humildad. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, Abdalá Bucaram Ortiz fue candidato presidencial, antes de ser candidato presidencial, yo lo visité a su casa. Y tengo testigos inclusive, y oré por él y le dije como profeta de Dios: prepárese, abogado, que usted será el futuro presidente del Ecuador. Luego, 8 días antes de cerrarse ya en este caso digamos, ya en este caso el periodo, digamos, de campaña política, me llamó, digamos, el señor Abdalá Bucaram y me dijo que quería reunirse con los pastores. Bueno, me reuní con más o menos 150 pastores, había más o menos como 30 delegados del partido Rosita Ecuatoriano. Esta reunión me recuerdo que fue allí en el auditorio del Banco de Fomento. Y por segunda vez le dije, delante de los ministros de Dios y delante de los representantes del partido, que el futuro presidente sería Abdalá Bucaram Ortiz. Bueno, pues llegaron las elecciones y él ganó, aunque no tenía ninguna posibilidad. Estaba, según unas encuestas, en tercer o cuarto puesto. El caso también, por ejemplo, de Barack Obama, cuando Barack Obama, digamos, prácticamente estaba en la plenaria, digamos, el neoliberal, o sea, mejor dicho, el derechista, según las encuestas, digamos, justamente, pues, tenía más posibilidad, digamos, de ser presidente. Sin embargo, yo lo dije, pues, en algunas iglesias, y que el futuro presidente prácticamente de Estados Unidos iba a ser Barack Obama. Y lo dije no como hombre común y corriente, lo dije como profeta de Dios. El caso también, por ejemplo, de Morales. Yo recuerdo que en ese entonces estaba dictando unas conferencias en La Paz, Bolivia. En ese entonces él era diputado, digamos, de allá de la República de Bolivia. Y también lo dije con mucha propiedad en diferentes conferencias que dicté allá en Bolivia, que el futuro presidente de Bolivia era Evo Morales. Llegaron las elecciones y prácticamente
ganó sin ningún problema. Y también pues el caso de Fujimori. Fujimori, yo recuerdo que 15 días antes de las elecciones, pues los periodistas y las encuestas lo ubicaban en el cuarto, quinto, sexto puesto. Y ocurre que me invitaron, digamos, en ese entonces diario Meridiano, que ya no existe ahora, a una entrevista. Y me preguntó el periodista que, para mi concepto, ¿qué pensaba yo que quién sería el futuro presidente del Perú? Y lo dije en este caso, sin pensar dos veces, con mucha propiedad, que el futuro presidente de Perú sería, en este caso, Fujimori, Alberto Fujimori. Llegaron elecciones y a pesar de que no tenía ninguna posibilidad, llegó a ser presidente. Entonces, en este sentido, digamos, casi poco he fallado. Así que, en todo caso, pues, esa es mi análisis y mi perspectiva, pues, con relación, digamos, a su pregunta, mi estimado Yair. Gracias por su análisis y la entrevista, señor Merchán. Nos estamos para servirle, mi estimado Yair. Que tenga buena noche. Gracias, igualmente.